Bueno, hola a todos. Este es un nuevo video acerca de unos cursos que estoy desarrollando en la universidad. Y bueno, es de un tema muy interesante, espero se diviertan. Es sobre el horror al vacío y pues, bueno, básicamente lo que estoy haciendo en la universidad es de física computacional. Seguramente algunos de mis estudiantes me deben de estar escuchando en este momento. Ay, perdón si ahí se filtra de pronto el audio de la voz de alguien, ¿sí? Pero bueno, creo que protejo la identidad. Entonces, espero les guste y ánimo. Muy bien, ahí está. Bueno, aquí vuelve otra vez la mano. Nos vamos a divertir, espero que se diviertan bastante. Hoy vamos a hacer cinemática en 2D, ¿sí? Ahí no voy a hacerlo mejor aquí con lápiz. Entonces vamos a hacer hoy cinemática en 2 dimensiones. Básicamente lo que vamos a hacer es lanzar cosas, ¿sí? A ver qué pasa, ¿no? Cómo se mueven, dónde caen, o sea, cosas de ese tipo. Recuerden que el propósito no es programar las ecuaciones, no es programar las ecuaciones analíticas, o sea, digamos, sabemos cómo se mueven los objetos, pero la realidad es diferente. O sea, déjenme, les muestro a qué me refiero. Pensemos en esto. Supongamos que tenemos, ahí está, tenemos un cañón, ¿sí? Cañón, y ahí está la bala del cañón. Entonces tenemos aquí nuestro cañoncito, vamos a ponerle por aquí, este es el terreno. Tenemos nuestro cañón, el cañón está, pues no sé, formando un ángulo teta, ¿no? Respecto a la horizontal. Aquí está la bala del cañón. Y cuando se lanza un objeto desde un cañón, y les estoy preguntando a ustedes que son, digamos, ya casi físicos, ¿no? Cuando se lanza un objeto, una bala de cañón, ¿cuál es la trayectoria que sigue? Ustedes que saben de esto más que yo, ¿cómo se mueve la bala? ¿Cómo se mueve la bala? ¿Cuál es la trayectoria? Ajá, o sea, sí, uno dice, pues sí, sí, resolvemos las ecuaciones y nos da que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, o sea, suponiendo de que solamente fuera caída libre, pero aquí son X y Y. Efectivamente, digamos, si en la teoría, en el papel, como siempre, esto describe una parábola. Eh, pero otra vez, como antes, o sea, ¿cómo es que es? La vida es triste, o sea, así no se mueven las balas de cañón, o sea, cualquiera que haya lanzado cosas, una caja, como veíamos de que se lanza un piano, un carro, no sé, y si le tomamos fotos de lado, o sea, se da cuenta de que eso dista mucho de ser una parábola. De hecho, si se hiciera un ajuste de una parábola, el error debe ser significativamente grande. ¿Conocen ustedes, antes de hablar de lo del cañón, conocen la historia de las flechas en la física aristotélica? Esto es un problema muy antiguo. No sé si la han escuchado. Si no, déjenme, no me respondan, déjenme se las cuento. Entonces, es bien bonito y para argumentar esto que estoy haciendo, les cuento de un poquito de la física de Aristóteles. Ustedes bien saben que hoy hacemos nosotros una física muy sofisticada, digamos, ya está con correcciones relativistas y toda la onda, pero pues este problema del movimiento de los cuerpos es muy antiguo, ¿no? Entonces, en la física aristotélica, que era la que gobernaba hasta antes de, no sé, Galileo, más o menos, más atrás quizás, en la física aristotélica, cuando teníamos una flechita, aquí hay un arco, a ver si me sale más o menos el arco. Yo soy muy malo para dibujar. Y obviamente aquí está el sujeto que está, sí, que tiene el arco, ¿no? Y que va a lanzar la flecha. Entonces, en la física aristotélica
se pensaba, y de hecho era pues, lo que había en su momento, ¿no? O sea, se pensaba de que cuando se lanzaba una flecha, la flecha debería realizar un movimiento así, luego debería llegar a un punto que sería como no sé, como la altura máxima, ¿no? Que alcanza la flecha, y luego las flechas deberían de forma prácticamente súbita caer al suelo. O sea, en la física aristotélica se pensaba que el movimiento de una flecha era una cosa así. Eh, y no solamente se pensaba, sino que además había unos argumentos más o menos rigurosos para poder explicar por qué una flecha se mueve así. El primero era, aunque ustedes no lo crean, la observación. O sea, la gente lanzaba flechas y alguien se paraba de lado y pues esto, más o menos esto era lo que veían. Y entonces uno así como que se para y dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo era posible que estos modelos así funcionaran? Si luego en física de la universidad nosotros nos han enseñado que los movimientos son completos, o sea, como que aquí, como se muestra acá, ¿no? Debería el movimiento seguir, pero ¿cómo era que en la física aristotélica, digamos, este tipo de movimientos se consideraban válidos? Bueno, pues para poder explicar más o menos este movimiento, insisto, esto era lo que se observaba y los invito a que lancen ustedes cosas, o sea, alguien que lance algo, ahorita vamos a ver que hay que tener cuidado al lanzar porque depende mucho de la geometría, pero cuando uno lanza objetos, dependiendo de la forma del objeto, es probable de que el movimiento sea más o menos así. Entonces, es probable que el objeto sea así. Entonces, ¿ustedes cómo tendrían que hacer el experimento? O sea, alguien que lance y otra persona o una cámara que pongan de lado y observar de que, vamos a hacerle así como el tracking, ¿no? Para poder ver cuál es la trayectoria. Entonces, en, en la física aristotélica se pensaba, la gente se preguntaba mucho estas cosas. ¿No? Decía, bueno, y cuando la flecha va, mira, justamente antes de que la flecha salga del arco, eh, el movimiento es o sea, cuando está en el arco y en los primeros instantes, el movimiento es relativamente fácil de explicar. Por ejemplo, cuando está en el arco, ¿por qué se mueve la flecha? Ah, pues es fácil, la flecha está sujeta al arco que está tenso y entonces el arco, cuando uno suelta la flecha, entonces sí, el arco básicamente le imprime una fuerza y entonces esa fuerza hace que la flecha se impulse, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. La cosa se pone difícil es cuando ya la flecha está en el aire. Porque cuando la flecha va en el aire, a ver, voy a tratar de dibujar aquí una flecha más o menos rigurosa, vamos que es una cosa más o menos así. Cuando la flecha está en el aire, lo que se preguntaban los aristotélicos es, ¿y qué hace que la flecha se siga moviendo? Porque cuando está en el arco es fácil, es el arco el que le empuja, pero cuando está en el aire ya no hay un agente motor que le impulse. Entonces eso a los aristotélicos les causaba así como, wow, o sea, ¿cómo algo puede ir, moverse sin que nadie, sin que haya una gente, algo que lo mueva, ¿no? O sea, entonces, básicamente para explicar esa paradoja, Aristóteles usó él tenía, parece ser que varios principios para explicar varias cosas de la naturaleza. Uno de ellos era uno que se llamaba el horror vacui, ¿sí? El horror al vacío, ¿sí? Y entonces lo que afirmaba Aristóteles era que, basado en este principio, que en la naturaleza, que a la naturaleza le tiene horror al vacío. O sea, en la naturaleza no se puede producir vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le gusta, básicamente. Y entonces, él decía que por eso, por el horror al vacío, es que cuando uno tiene una jeringa, entonces cuando aspiramos así con la jeringa, así, entonces por eso es que el agua sube, porque cuando uno aspira, se crea un vacío y entonces como la naturaleza odia el vacío, hace que el agua suba para rellenar el vacío, porque no le gusta que no haya algo, ¿no? En algún lugar del espacio.
Entonces, eso explicaba las jeringas, los sistemas hidráulicos por el horror al vacío, y en particular cuando la flecha se desplaza hacia adelante. Entonces, Aristóteles decía, no, eso es fácil de explicar. Miren, hagan de cuenta que yo soy Aristóteles. Y entonces, él decía, mire, es muy fácil. Una vez que la flecha va en el aire, entonces, cuando la flecha avanza, igual que en el problema anterior, cuando en el problema del ciclista, cuando la flecha avanza, vamos a dibujar aquí una flecha un poco más gruesa, cuando la flecha avanza un poquito, entonces, para poder de que la flecha avance de aquí hasta acá, voy a hacerla así, ¿sí? Para poder de que la flecha avance, entonces lo que tiene que pasar es que el aire que estaba delante de ella, o sea, este cacho de aire que está acá que ella está ocupando, ¿sí? Que estoy subrayando, el aire que la flecha va a ocupar, entonces tiene que desplazarlo. Y entonces, estamos en física aristotélica. Entonces, como tiene que desplazar el aire, al desplazar el aire que está enfrente, obviamente en la parte de atrás se crea un vacío. Aquí se tiene que crear un vacío equivalente al aire desplazado, ¿no? Entonces, esto que estoy subrayando en azul, entonces tendría que ser un vacío. Entonces, para poder de que la flecha avance, se tiene que generar tiene que desplazarlo adelante y generar un vacío atrás. Entonces, ¿cómo explicaba Aristóteles el movimiento de la flecha? Decía, pues es fácil, o sea, como se crea un vacío y la naturaleza odia el vacío, tiene horror al vacío, no le gusta, entonces lo que hace es de que este aire que está acá, básicamente, pasa a ocupar el espacio del vacío que la flecha dejó atrás. ¿Sí? Y entonces decía Aristóteles de que básicamente cuando este aire que está aquí pasa a la parte de atrás, entonces empuja la flecha hacia adelante y entonces eso explicaba por qué la flecha se mueve. Y uno, no, pues fabuloso. Estaba la gente feliz, ¿eh? Estuvo como, o sea, hasta antes de Galileo, o sea, esa explicación era la que dominaba. Eh, pero entonces, bueno, eso era lo que pasaba, ¿no? Entonces, básicamente teníamos aire acá que se desplazaba y pasaba a la parte de adelante, de la parte de adelante hacia la parte de atrás, y entonces ahí estaba, digamos, el motor que no se veía, el motor del movimiento. Mm, y obviamente esto, o sea, eventualmente esto era como una especie, como una fuerza, digamos, disipativa, este motor se iba como extinguiendo, entonces iba pasando, pero cada vez la flecha iba disminuyendo su velocidad, que es justamente cuando, bueno, su rapidez más bien, cuando alcanza el punto máximo, y cuando la flecha alcanzaba su máxima altura, donde la rapidez es c, entonces, si la flecha ya no se mueve, entonces ya no tiene nada que desplazar, y como no tiene nada que desplazar, entonces no tiene nada que la empuje, entonces por eso el movimiento se veía así, la flecha caía de forma natural, ¿no? Depende, ¿cómo explicaba el movimiento? Eso sí, no sé. Pero pues eso era más o menos basado en el horror backward. Así era el movimiento de los proyectiles, según Aristóteles. Mm, bueno, obviamente nosotros pues sabemos de que el horror backward se puede explicar de otras formas, ¿no? Gracias a que bueno, además estamos en el siglo XXI. Voy a dejar aquí, ahorita volvemos a este punto, ¿vale? Ya después de que hagamos la simulación y vemos a ver qué pasa. Entonces,